Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la cultura mixteca. ¿Y qué fue de esta civilización? Bueno, debemos decir que la cultura mixteca o civilización mixteca fue una de las más antiguas culturas precolombinas mesoamericanas que fue antecesora del actual pueblo mixteca o mexicano. También decir que floreció al sur del actual territorio de México. Su época de esplendor terminó en el siglo X, pero el pueblo mixteca sobrevivió hasta su encuentro con los conquistadores españoles en el siglo XV. También mencionar que la cultura mixteca compartió muchos rasgos con sus vecinos zapotecos, junto a quienes se llamaban a sí mismo como pueblo de la lluvia. Continuemos hablando un poco más sobre esta cultura mixteca porque hay mucho más por descubrir. Porque también debemos mencionar que su apogeo fue durante el periodo clásico mesoamericano, esto es desde los años 200 hasta el año 900 después de Cristo. El mismo estuvo de algún modo vinculado al de importantes centros urbanos como Teotihuacán y Monte Albán. También debemos mencionar que, de acuerdo a los rastros arqueológicos, su decadencia se produjo debido a un proceso de balcanización de la zona, o sea, de desintegración en culturas aisladas y enemistadas. También debemos mencionar, en relación a lo dicho anteriormente, que esto los hizo vulnerables a la presión por parte primero del Imperio Azteca y luego de los conquistadores españoles. Continuemos hablando sobre esta cultura mixteca, en este caso hablar sobre su ubicación. Bueno, decir que la cultura mixteca ocupó durante su historia el territorio conocido como la Mixteca, llamado País de la Lluvia, ubicado en el sur de México, en el territorio de los actuales estados de Puebla, Oaxaca y Guerrero. También debemos decir y mencionar que se trata de una región montañosa, que esta cultura ocupó en dos zonas distintas, la baja en el noroeste de Oaxaca y suroeste de Puebla y la alta en el noroeste de Guerrero y oeste de Oaxaca. Aquí le mostraremos un mapa donde nos muestra la ubicación a grandes rasgos donde se encontraba la cultura mixteca. Continuemos hablando un poco más sobre esta civilización, en este caso hablar sobre su origen. Bueno, respecto a su origen debemos decir que la cultura mixteca está considerada como uno de los pueblos con orígenes más antiguos de toda Mesoamérica. También decir que los primeros indicios de su presencia en la Mixteca se remonta al quinto milenio antes de Cristo, aunque no fue hasta que la agricultura se desarrolló en la zona cuando su cultura comenzó realmente a configurarse. También decir que 2000 años después, más precisamente durante el Preclásico, los asentamientos crecieron y comenzaron a crear una red de intercambio, es decir, red comercial. Y también decir que existe muy poca información sobre la historia de esta cultura durante el periodo preclásico y clásico. El posclásico, cuando vivieron sus momentos de mayor esplendor, es un periodo mucho más conocido de esta civilización. Sigamos hablando un poco más sobre esta cultura mixteca, en este caso hablar sobre sus características. Bueno, la primera característica a mencionar es que los mixtecas compartieron muchos rasgos con otras culturas mesoamericanas como los mayas, los aztecas, incluidos muchos elementos mitológicos y su culto a la divinidad solar. Otra característica a mencionar es que los mixtecas incluso desarrollaron sus propias estratégicas bélicas, sus propias armas y fueron tenaces guerreros. Esto se evidencia y se ve plasmado en su arte. También mencionar que el idioma de esta cultura era el protomixtecano, de cual derivan las lenguas mixtecas que aún hablan en el sur de México. Como la mayoría de los pueblos mesoamericanos, la economía mixteca se sustentaba mayormente de la agricultura.
Sigamos hablando un poco más sobre esta cultura mixteca porque hay más características por mencionar. Otra característica de esta cultura es que junto a otros pueblos mesoamericanos, los mixtecas participaron en la vasta red de comercio de la región, siendo importantes productores de metales como la magnetita. Otra característica es que la organización mixteca fue señorial, es decir, generalmente otorgaban a sus líderes militares el gobierno de los aspectos tanto civiles como económicos. Y por último decir que los reinos mixtecas más importantes fueron los fundados en el siglo X bajo el gobierno de Ocho Venado Garra de Jaguar. Continuemos hablando sobre esta cultura, en este caso hablar sobre la decadencia de la cultura mixteca. Bueno, decir que los restos arqueológicos encontrados permiten afirmar que la decadencia de la cultura mixteca comenzó tras la división del reino creado por Ocho Venado. Y por último decir y mencionar que al disgregarse sus dominios volvieron a aparecer las antiguas disputas y enfrentamientos entre cada señorío. El resultado fue el debilitamiento de su fortaleza militar frente a los ataques aztecas y españoles. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!